Hola nuevamente a todos. Desde ayer les vengo prometiendo un nuevo Insta Live en donde vamos a tratar un tema que tiene que ver con nuestras famosas, nuestras celebridades, mujeres, y vamos a descubrir que también hombres, pero también contigo. Es algo que te puede pasar a ti, que me puede pasar a mí, que nos puede pasar a todos. Hace unos días nos sorprendió Bárbara Bermudo con un video donde la vimos angustiada, llorando, explicando que su salud se encontraba mal, grave, y que necesitaba hacerse una explantación de senos. Después contó que había descubierto, después de muchos síntomas, de mucho tiempo, que tenía síndrome de Asia. Hace 2 años, Alejandra Espinosa también nos asustó cuando la tuvieron que internar mientras estaba haciendo Nuestra Belleza Latina. No se sabía qué era. Al día de hoy no se sabe qué era. Se habló de esclerosis múltiple, se habló de parálisis facial, de muchas cosas, y no se supo hasta que después de lo que contó Bárbara Bermudo y de un Insta Live que tuvimos ella y yo, descubrió o se dio cuenta que todos los síntomas que tenía también tenía que ver quizás con el síndrome de Asia, y ella también se va a hacer una explantación de prótesis mamaria. Entonces, ¿qué es? ¿Qué le está pasando a nuestras famosas? ¿Qué nos está pasando a nosotros con este tipo de cosas? Y para eso estoy invitando a que hagamos este Insta Live a la doctora Ana Milena Lozano, que lo descubrió en sí misma, en síntomas que no sabía qué era lo que les pasaba, en pérdidas de embarazo que no entendía por qué los tenía, y ahí fue donde descubrió que ella también tenía el síndrome de Asia. Así que la voy a invitar a la doctora. Doctora, estás por aquí, ya te veo. Déjame buscarte para invitarte. A ver si te puedo. Doctora, pídeme para que pueda entrarte en el Insta Live y nos expliques un poco qué es el síndrome de Asia, un poco mucho, qué es el síndrome de Asia. Acá estamos. ¿Estás por ahí? Creo que ahora sí. A ver si la doctora... Doctora Ana Milena Lozano, que lo sufrió en carne propia, así fue como lo descubrió, y hoy es una de las activistas más importantes y que han ayudado incluso a muchos de nuestras famosas, incluida Bárbara Bermudo. Doctora, te quiero incluir, pero... A ver, doctora... No, dice que no te puedes unir. A ver, un poquitito de paciencia, que a veces esto sucede. Doctora, a ver si entra, si sales y vuelves a entrar. A ver. Ahí está. Creo que ahí está. Hola. Doctora. Hola, Bueno, ¿cómo estás? muy bien, muy contenta y muy feliz de que estés aquí en este Insta Live. Creo que es muy importante que todas y todos conozcamos qué es el síndrome de Asia, que nos sorprendió a todos cuando de algún modo nos impactó el testimonio de Bárbara Bermudo, a quien tú conoces y sé que ella ha hablado y Ajá. consultado contigo,
Para comenzar desde un principio, doctora, ¿cómo tú descubres que tú tienes síndrome de Asia? Bueno, pues ante todo te agradezco esta invitación y que quieras divulgar todo este tema que realmente es nuevo. Mi historia empieza porque yo tenía 19 años con unas prótesis mamarias, hacía mis chequeos cada año y realmente pues estaba aparentemente bien. Yo tenía eh, síntomas, pero eran síntomas que iban y venían. Yo tengo de estudios, es medicina funcional, entonces tengo un estilo de vida muy sano, por lo cual obviamente yo no entendía por qué a pesar de que cuido la alimentación y hacía muchas cosas, venían síntomas digestivos con mucha frecuencia, un dolor en mis senos que simplemente me acompañó desde que me operé por primera vez, chequeos normales, hasta que finalmente empecé a tener, una infertilidad de causa desconocida, realicé tratamientos de fertilización in vitro, los embriones se absorbían en el cuerpo, entonces me hicieron pruebas autoinmunes en esa época, que fue en el año 2011, nunca se encontró nada, mejoraba, recaía y así me la pasaba. Creo que normalicé los síntomas porque eso es lo que le pasa a muchas mujeres. Siempre le daba la respuesta que era el estrés, que era el dolor en la espalda, mala posición, en fin hasta que ya mi cuerpo en el año 2020 colapsó. En ese momento me dio una artritis de la nada, me acosté bien y me levanté con las articulaciones inflamadas, estábamos en plenos picos de COVID, entonces en ese momento obviamente todo se lo asemejaba al COVID, me hicieron la prueba negativo, todas mis articulaciones se inflamaron, me empezaron a hacer muchas pruebas y no salía nada. Yo no entendía qué era la fatiga crónica cuando mis pacientes me lo referían, porque nunca la sentí. La caída del cabello siempre me acompañó, pero pensé que también eran todas las cosas que a veces nos hacemos en el cabello. Y en ese momento me empezaron a salir también al tiempo, que me parece lo de las articulaciones, unas lesiones en la piel, parecían como si fueran abscesos, muy dolorosas, y en medicina eso se llama un eritema nodoso que tiene un componente autoinmune, pero las pruebas no salían concluyentes. Empecé a sentir un estado de fatiga crónica horrible, me hospitalizaron en casa, ya que aquí estábamos en plenos picos de pandemia y no había cupo en ese momento, me veía el internista, me veía en ese momento el reumatólogo también, estaban igual de confundidos que yo, pruebas de infecciones, todo lo que tú te quieras imaginar. Finalmente, a las 2 semanas empecé con síntomas digestivos que iban y venían, pues en esta vez fue vómito, evacuaciones líquidas, diarrea, me hacen las pruebas, no aparecía nada, es que era un cuadro viral, y finalmente terminé con un daño de la mucosa intestinal, terminé con algo que se llama colitis ulcerativa, que es evacuaciones con sangre, y un estado de fatiga crónica total. En ese momento yo no tenía energía para nada, Doctora, no pero sabía hasta qué ese pasaba. momento no había algo clínico que determinara por qué te estaban sucediendo todo este No, tipo de cosas. no, para nada. Como médico entendía que tenía una inflamación terrible dentro de mi cuerpo, que mi sistema inmune estaba totalmente desequilibrado atacándome, pero no encontraba la causa. Eso era lo que más me confundía. Sabía que había algo autoinmune en mí, pero prueba tras prueba y no aparecía nada. Empecé con depresión, obviamente del sentirme frustrada de ver que cada vez mi cuerpo estaba peor. Yo no comía, solo vomitaba. Bueno, me empezaron los tratamientos obviamente muy empíricamente porque pues ni siquiera accedí en ese momento a una colonoscopia porque no había en ese momento cómo hacerla porque no habían anestésicos para sedarme. Empecé muchas cosas de la medicina funcional. Yo lo único que me sabía es que estoy inflamada. Así como llegó todo, lo único que sí tenía era un examen que se llama ANAS 1 en 80, que era una dilución muy baja para decirme tienes X o Y enfermedad autoinmune. Tenía todos los componentes para una autoinmunidad sin tener un examen concluyente. Así como llegó todo, todo se fue. Yo no tenía ni idea de qué le estaba pasando a mi cuerpo. Tenía mucho miedo el saber de que había algo que no había podido saber que era ni mis médicos y mucha confusión. 2 semanas después de ya salir de la incapacidad, porque así como llegó todo se fue, al final me van diciendo que de pronto era que había estado muy estresada. Esa explicación no me quedó tan concluyente porque yo dije, es imposible que por un estrés termine mi cuerpo en este estado de autoinmunidad realmente. Y 3 semanas después aparece un dolor en mi mama izquierda,
con enrojecimiento. Yo dije, se rompió la prótesis porque recuerda 19 años sin cambiarla. Claro. Voy donde el cirujano plástico que me había operado 19 años atrás y le cuento todo lo que había pasado. Yo estaba pesando 40 kilos en ese momento y me dice, mira, lo que tú tienes no es una ruptura, porque me examina, me evalúa, me dice, tienes un síndrome de Asia. Yo no tenía ni idea qué era eso. Nunca habías Y escuchado yo hasta este momento jamás, del síndrome de Asia. nunca. Y yo trabajo con pacientes con enfermedades autoinmunes, o sea, la ironía de la vida, tenía todo, pero no sabía la causa. Cuando él me explica y me muestra artículos científicos y me dicen, son las prótesis, obviamente es como encontrar esa luz al final del túnel, porque sabía que se podía recuperar mi cuerpo simplemente llevándolo a la explantación, ya que no había desarrollado una verdadera enfermedad autoinmune. Y ahí empieza mi historia ¿Qué con todo pasa esto. y tú te haces una explantación de prótesis, ¿verdad? ¿Qué Sí. pasa cuando te haces la explantación? ¿Qué pasa con tu salud? Bueno, yo cuando soy diagnosticada en ese momento, sabía que no podía ir a cirugía porque pues tenía que recuperar un poquito la parte nutricional en mí. Empiezo a trabajar desde la alimentación, muchas cosas empecé a hacerle. Dejé de ser médico para convertirme en paciente, que eso es otra cosa que a veces se nos olvida como médicos, estar en nuestra silla de poder y tener que estar del otro lado no es fácil, es sentir todas las emociones que han sentido muchos pacientes. Me explanté a los 2 meses, dándole un tiempo a mi cuerpo que se recuperara. Lo primero que sentí, y te lo digo porque apenas estaba empezando a conocer y a leer, y eso no se lo inventa uno, me acompañó un dolor en mis mamas todos los 19 años, me hicieron múltiples ecografías normales y me decían que era hormonal. Al mes de estar explantada, aplicándome mis cremas, empiezo a sentir que me podía tocar los senos y no me dolían. Y yo Wow. decía, yo no puedo creer esto. Y así empezaron a irse yendo síntomas que los había normalizado en mi día a día y empiezo a hacer la línea del tiempo hacia atrás y yo dije, no puedo creer que yo tenía tantas cosas que fueron desapareciendo. ¿Qué ocurrió? Mis problemas digestivos se mejoraron, eso parecía como por arte de magia. A los 6 meses me repito las pruebas, los anticuerpos antinucleares que habían estado en unas diluciones bajas y salieron negativos. Ese examen siempre debe salir negativo porque uno no tiene por qué generar anticuerpos contra los núcleos de tus células y permanecen negativos en el tiempo. La caída del cabello sí se me recuperó al año, eso no fue inmediato, pero no hice nada porque ya estaba cansada de tratamientos, obviamente para el cuidado de mi cabello no se mejoraba, pero sí realmente recuperé mi salud al 100%. Wow. ¿Qué es lo que le está pasando también a Bárbara Bermudo una vez que Uh-huh. hizo la explantación? Y lo mismo que le pasó a Giselle Blondet, que a quien se le despertó una artritis y se hizo la explantación y se siente mucho mejor, ya no tiene los dolores que tiene. Ahora, doctora, ¿qué es el síndrome de Asia? Bueno, vamos a hablar que por primera vez empezó a hablar de este término en el año 2011. El doctor Yehuda Schonfeld fue el que acuñó este término. El síndrome de Asia, síndrome, para que la gente lo entienda, es un conjunto de síntomas y signos muy diferentes entre paciente y paciente. Y es producido por una reacción autoinmune, autoinflamatoria, tú misma, contra un adyuvante. El adyuvante en este caso son las prótesis mamarias. Pero un síndrome de Asia tú lo puedes también desarrollar y eso fue lo que a mí yo decía increíble porque yo lo sabía, pero en otra terminología médica, por dispositivos médicos, como cuáles, prótesis ortopédicas. Cuando un paciente se fractura, a veces toca colocar material de osteosíntesis, que son los clavos. Se puede generar frente a catéteres, suturas, o sea, dispositivos médicos que van a salvar la vida de una persona, se puede desarrollar. Pero en el caso estético, con biopolímeros y con prótesis mamarias. Entonces, esto empezó desde el año 2011 con todos los criterios del doctor Yehuda Schonfeld. Uh-huh. ¿Y cómo uno lo descubre? ¿Cómo uno eh, puede descubrir, valga la redundancia, que tiene síndrome de Asia? Bueno, hasta ahora no hay un examen, ¿sí? Que te diga, te voy a mandar X examen y va a salir. Es un diagnóstico de exclusión. ¿Y qué es un diagnóstico de exclusión? Cuando ya se han hecho estudios, obviamente a esta persona no encuentras nada, pero como antecedente tiene unas prótesis mamarias, pues obviamente ya ahí te está diciendo, hay un cuerpo extraño y puede estar reaccionando y generando todo esto. Para nosotros los médicos la principal herramienta es la historia clínica que nos da los antecedentes. Entonces,
a veces se genera dentro de la comunidad médica muchas inquietudes porque se cree es que se está generando de pronto pánico, todas salen pensando que tienen síndrome de Asia y no es así. Simplemente es, si tú tienes una paciente que tiene muchos síntomas, has estudiado, has descartado todas las enfermedades como me pasó a mí, no tiene preexistencias antes de los implantes, que eso también es importante porque la mayoría, no todas te dicen, yo no tenía esto, a mí me pasó. Y encuentras que tiene unas prótesis, pues obviamente hay que sospecharlo por clínica. Y con eso nos avalamos en los criterios del doctor Yehuda para poder hacer el diagnóstico clínico. Ahora, hay algo que en medicina decimos, medicina basada en la evidencia. Yo desde el año 2021 veo pacientes no solamente de las enfermedades que trataba antes, sino pacientes de síndrome de Asia. Y yo evidencio cómo estas pacientes mejoran después de la explantación. Y es que, créeme, Mandy, que uno no se lo imagina. Síntomas que yo ni siquiera pensaba se fueron y ahí es donde tú dices, sí, había algo en mi cuerpo. Cuando tienes prótesis mamaria o algún otro tipo de prótesis y dices, sospecho que tengo síndrome de Asia, ¿cuáles son esos síntomas que te hacen sospechar que eres candidata a tener síndrome de Asia? Bueno, voy a hacer una aclaración siempre que se las hago, porque una de las preguntas que me hacen es si a todas les va a dar. Eso es lo primero que preguntan. Yo les digo, depende, no a todas les va a dar. Lo único cierto es que mientras tú tengas ese cuerpo extraño, vas a producir una reacción inflamatoria crónica, que frente a otros eventos como antecedentes familiares, el estrés, infecciones ocultas, se puede desarrollar el síndrome de Asia en algunas mujeres. ¿Y cómo sospecharlo? Obviamente, lo primero es, ¿cómo estaba tu salud antes de las prótesis? ¿Cómo está la parte digestiva? Entonces, en lo poco que yo he atendido de mis pacientes desde el año 2021, que es poco tiempo realmente, pero aquí nomás he visto 300 mujeres y eso para mí ya es un volumen alto. Todas tienen síntomas digestivos, síntomas neurológicos, pérdida de la memoria, pérdida de la concentración, neblina mental, trastorno de ansiedad, depresión, caída de cabello, dolores articulares o musculares que no tienen una justificación clínica por exámenes, problemas digestivos, todos los que quieras, intolerancia a alimentos. Yo reaccioné a 30 alimentos sanos, hice unas alergias terribles, o sea, son cosas que no es lo normal en ti. Problemas hormonales también, problemas de nuestro ciclo menstrual. Entonces, estos son los más característicos, retención de líquidos y alergias e infecciones a repetición. Si estás con todos estos síntomas, se han hecho muchos estudios y no, y tienes las prótesis, eso es la principal sospecha en este momento. Claro. ¿Por qué las prótesis provocan en algunas mujeres o en muchas este síndrome? Bueno, siempre hay que tener en cuenta, y eso lo estoy viendo porque como no hay estadísticas, te hablo por Colombia y en muchos países no los hay, ¿por qué a unas sí y a otras no? Eso también yo me lo preguntaba. Lo primero hay que mirar los antecedentes familiares. Si tú tienes antecedentes familiares de enfermedades autoinmunes, pues obviamente vas a tener una predisposición. Si tú tienes enfermedades anteriores a todo esto, tienes una predisposición. Yo siempre los digo, pero fíjate que hay algo muy triste, y eso se lo escuché a una reumatóloga colombiana. Ella decía, se debería de hacer un estudio genético para poder saber cómo estás, porque muchas veces tú preguntas, ¿tienes antecedentes en la familia de enfermedades autoinmunes? No sé, pero estos exámenes nunca te los van a hacer, porque uno va sano, obviamente buscando este tipo de cirugías. Claro. Entonces, hay una recomendación en un estudio en donde si tú tienes antecedentes familiares de enfermedades autoinmunes, no serías una buena candidata porque podrías desarrollar el síndrome. Claro. Entonces, es un conjunto de muchas cosas que hace que esa inflamación pase de ser una inflamación a volverse simplemente un desequilibrio de tu sistema inmune que empiece a atacar tu cuerpo. Acá Laura, que nos está viendo, pregunta, ¿es normal que todas las explantaciones, que las cápsulas salgan con inflamación crónica y cambios reactivos? Totalmente. Nuestro cuerpo tiene unos estadios. Cuando se colocan las prótesis, esto se genera una inflamación aguda que es para reparar y cicatrizar los tejidos y es una inflamación benéfica. Pero como la prótesis queda en tu cuerpo, entonces, ¿qué va a ocurrir? Llega migración de células alrededor de esa prótesis, que es un cuerpo extraño, y
se genera la formación de la cápsula de un tejido inflamatorio, porque el sistema inmune genera la barrera para que esta toxina, como él lo interpreta, no penetre a tu cuerpo. Entonces, siempre se encuentra inflamación crónica en ese tejido porque es un tejido inflamatorio de barrera como mecanismo de defensa que se produce. Doctora, también acá tenemos a Sandra y es bueno que le des tu opinión como doctora y como sobreviviente de haber salido de este síndrome. Dice, yo soy sobreviviente de cáncer de mama hace 10 años. ¿Es recomendable ponerse prótesis, me imagino? Bueno, yo no soy cirujana plástica y he aprendido mucho de un cirujano plástico acá en Colombia, que de hecho fue el primero que ya dijo no coloco más prótesis mamarias por lo que está encontrando también. Y él que dice que se puede hacer la reconstrucción de mama con los tejidos del cuerpo, con la grasita del cuerpo. Entonces, si has pasado por un cáncer, pues obviamente tu sistema inmune tuvo una alteración, ¿sí? Perdió el equilibrio y empezó a generar todas estas células tumorales, no sería como lo ideal, pero eso depende también de qué tipo de cirugía le hicieron a ella. Si son pacientes que les han hecho mastectomía total, pues es bien complicado el tema de reconstrucción con los propios tejidos. Pero eso es lo que he aprendido de este cirujano plástico también, que se pueden reconstruir los tejidos con nuestra propia grasa, con nuestros propios tejidos, valga la redundancia, sin tener que recurrir a las prótesis. Y siempre la salud va a estar primero. Somos lindas, bellas, hermosas. Total. Y la salud nos hace aún más hermosas. Hay cosas que no necesitamos. Meli pregunta, tengo 16 años con mis prótesis y tengo todos los síntomas de ese síndrome. Los dolores son insoportables. Voy al doctor y no me toman en serio. Dile tú lo que opinas. Yo opino que cambies de doctor, definitivamente. Sí. Yo siempre digo que como médicos no la sabemos todas, medicina es algo muy dinámico que tenemos que estar actualizándonos y ¿quién mejor conoce el cuerpo que uno mismo? Eso se los digo siempre a mis pacientes, entonces sí es bueno que te hagas chequear de otro médico porque después de 10 años, fíjate que hay estudios donde dicen microfugas de silicona, así tú no tengas ruptura de prótesis. Y a mayor tiempo con las prótesis, más riesgo de desarrollar el síndrome de Asper. Claro. Me imagino que ante esto que es tan nuevo, pero qué bueno que fue descubierto porque están salvando sus vidas, debe haber todo también un movimiento en contra porque se están metiendo con laboratorios, se están metiendo con poder y se están metiendo con dinero, ¿no? Sí, créeme que no es fácil. Vuelvo y te digo, desafortunadamente hay muchos estudios, hay que saber buscarlos, pero son estudios que a veces se han hecho con poblaciones muy escasas, 300, 200 mujeres, pero ya la evidencia está en nuestros consultorios. Es que eso es lo que yo más digo, no podemos tapar el sol con un dedo y esto que se está generando no es para generar el pánico, pero sí para que la mujer que tenga estas prótesis tenga en cuenta que si empieza a presentar todos estos síntomas y no hay una causa, sospechar de las prótesis. Ahora, fíjate que la FDA el año pasado ya advirtió que se tienen que mostrar las etiquetas cuando tú vas al cirujano. Y nosotros nunca preguntamos por eso, porque yo ni siquiera me acuerdo, yo no lo pregunté. Cuando tú vas a otro procedimiento, ¿por qué le dices al médico qué me puede causar si me hago X o Y cirugía? Y en este caso ni siquiera preguntamos. Entonces, eso creo que siempre hay que tenerlo en cuenta cuando se hay este tipo de prótesis en el cuerpo. ¿En qué te cambia el tener las etiquetas? ¿Que hay alguna que no te provoque síndrome de Asia? ¿Tiene que ver con las prótesis? ¿En qué te modifica? Por lo menos en que a ti te hagan esa conciencia, ¿entiendes? Que tú lo leas, como cuando tú le recomiendas un medicamento a un paciente, los pacientes ya en internet buscan efectos secundarios y ahí aparecen y dicen, no, mire, no me voy a tomar esto porque lo leí. Entonces, por lo menos, si tú ves eso, tú vas a leer y ahí ya está descrito el síndrome de Asia también, eso fue lo que yo encontré. Entonces, por lo menos que te digan, puede llegar a pasar y si empiezas a tener tales síntomas, pues obviamente consulta. Y algo que se debería de hacer siempre es hacer un seguimiento de las pacientes que se colocan implantes, que ha pasado al año, 2 años, 3 años, pero es que uno no vuelve. Uno está tan contento que uno realmente no vuelve. Claro.
Acá otra persona que nos está viendo, Lázara, dice, llevo 13 años con mis implantes, tengo muchísimos síntomas y he decidido explantarme. Tengo mi cirugía en diciembre. ¿Qué le recomiendas para que se prepare para su cirugía? Perfecto. Siempre les digo yo que la paciente cero fui yo porque no sabía nada del tema y lo principal, siempre trabajo desde la alimentación por la parte de formación de médico funcional. Reducir los ultraprocesados te van a ayudar. Recordar que en el sistema digestivo está el 80% de las defensas y que vas a ir a cirugía, obviamente, a una nueva inflamación aguda para reparar tejidos. Entonces, trata de comer alimentos reales de aquí hasta diciembre, cuidar tu cuerpo para poder que esté mucho más preparado para la cirugía. Aura nos pregunta ¿cuánto tiempo después de explantar duran en irse los síntomas? Bueno, eso depende y eso sí hay que aclarar. Los estudios han demostrado que al año el 80% de las pacientes ya están sanas, pero ¿cuáles? Aquellas que no han desarrollado una enfermedad autoinmune. Desafortunadamente, cuando se desarrolla este tipo de enfermedades, que las más frecuentes son tiroiditis de Hashimoto, una inflamación de la tiroides, la artritis reumatoidea, el síndrome de Sjögren, que es la resequedad en las mucosas, el lupus, son enfermedades que tú no le vas a decir al paciente, te vas a explantar y te vas a curar, desafortunadamente, pero sí va a mejorar su calidad de vida porque se reduce la inflamación, entonces van a tener periodos de remisión. Yo experimenté muchos cambios casi que al mes, como se los decía, y la mayoría de pacientes empiezan a experimentar muchos cambios, los dolores articulares, la memoria, la energía, el estado de fatiga crónica que me preguntan por qué se da, es porque tanta inflamación lleva a que tus células envejezcan. Eso se llama estado de oxidación celular y tú te sientes literalmente con ganas de no hacer absolutamente nada. Entonces hay que darle siempre al cuerpo el tiempo para que él se recupere y puedas empezar, obviamente, a sentir toda esa mejoría que inmediatamente se sienten muchos síntomas, sí, es la verdad. Y no nos los imaginamos. Tengo pacientes que me dicen, yo no le había contado de tal síntoma y ya se me fue. Wow. Entonces, mira cómo uno a veces los normaliza, ¿no? Y Totalmente. otra cosa, si ya estás por encima de los 40, muchos pacientes me llegan diciendo, es que yo creo que es la menopausia y por eso estoy así. Yo les digo, para nada. Claro. Adriana dice, yo tuve una doble mastectomía a raíz de una infección en mis senos y me hicieron la reconstrucción con implantes. Ahora que tengo 6 años con la prótesis, pero ha sido cada vez peor. ¿Qué le recomiendas a Adriana? Mira, yo qué le recomiendo a Adriana. Primero, si le hicieron una mastectomía total, obviamente pues no va a haber cómo reconstruir los senos si se quitan las prótesis. Yo tengo pacientes que han tenido síndrome de Asia por prótesis ortopédicas, de cadera o de rodilla. ¿Qué les digo? Yo no les puedo decir quítate las prótesis porque es ilógico, pero sí que trate al menos desde la alimentación regular la inflamación. Un estilo de vida sano te va a ayudar a que toda esa inflamación baje y obviamente se minimice el riesgo de desarrollar un síndrome de Asia o cualquier enfermedad, de hecho. Claro. Verónica dice, yo me explanté hace 4 años con muchos síntomas sin saber que existía la enfermedad y ha sido la mejor decisión. Así es, felicitaciones. ¿Qué pasa? Porque obviamente cuando las mujeres nos sometemos a este tipo de tratamientos y cirugías estéticas, estamos buscando vernos diferente. ¿Qué pasa cuando llega esta explantación que nos salva de algún modo la vida, nos da una calidad de vida con la parte estética? Sí. ¿Cómo juega la parte psicológica a nivel estético, doctora? Bueno, no es fácil. Yo te digo cómo lo viví yo como mujer, no como médico. El haber estado tan enferma sin encontrar una causa, era mi primera vez que estaba enferma, realmente limitada. Cuando me dijeron que era eso, yo no dudé, pero entonces llega el pero, vas a quedar totalmente plana. Esa fue lo primero que me dijeron. Le dije yo, ¿sabes qué? Voy a darle prioridad a mi salud, pero eso lo hice fui yo. Primero estaba mi salud que el aspecto. Desafortunadamente nos han vendido desde hace mucho tiempo un estereotipo de belleza que no existe y sobre todo acá en Colombia muchas veces cuando las niñas cumplen los 15 lo que están pensando es hacerse una cirugía de mamas o de nariz
Entonces yo creo que tenemos que empezar es por volver a amar nuestros cuerpos. A mis pacientes les digo, yo estoy plana, pero felizmente sana, porque para mí la prioridad era mi salud. Ahora, el cuerpo perfecto no existe. El cuerpo perfecto es el que, con el que tú vienes a este plano que Dios te dio, porque ese es el cuerpo perfecto para ti, pero siempre estamos intentando modificarlo. A veces se requieren modificaciones por muchas causas, a veces hay que hacer cirugías reconstructivas, obviamente, pero en este caso yo creo que prima en que nos empecemos a amar como somos, con el cuerpo que traemos, así tal cual. ¿Cómo lo viví? Pues sí, vas a quedar con cicatrices. Al principio, obviamente, hay hematomas, tú te ves rara, te ves con un seno más grande que otro, como cualquier cirugía, pero luego en el paso del tiempo, obviamente empiezas a reencontrarte con la mujer que yo dejé 19 años atrás y empecé otra vez a amarme, a sentirme bonita, a que esas cicatrices que yo llevo son cicatrices de una experiencia, porque las enfermedades vienen es realmente a transformarte como el ser. En mi caso, la aceptación al cuerpo, ¿me entiendes? A respetar el cuerpo también en ese aspecto. Pero no todas las mujeres lo viven así. A veces hay muchos estereotipos, sobre todo porque te pueden decir que vas a tener problemas de pareja, que vas a perder tu autoestima, muchas cosas que tras de que venimos mal emocionalmente por no saber qué tenemos, encima de esto vienen y te dicen semejantes cosas, pues obviamente yo he tenido pacientes que me ha tocado hacer un trabajo realmente duro y les digo, no te vas a explantar todavía porque lo que menos quiero es llevarlas a un procedimiento que luego se sientan peor, ¿sí? Tanto física como mentalmente. Entonces hay que hacer un trabajo con ellas, que se vuelvan a reencontrar, que vuelvan a amar sus cuerpos como son y que las cicatrices realmente, es como cuando una mujer tiene un bebé por cesárea o por otras cosas, son cicatrices que vas a llevar y que cuentan la experiencia de lo que has vivido como mujer. Exacto. Las cicatrices cuentan historias y las cicatrices generalmente marcan triunfos, ¿no? Porque si está la cicatriz es que vencimos lo que provocó la cicatriz. Así que cada cicatriz la tenemos que tomar como un triunfo y que a algo le ganamos. Doctora, ¿el síndrome de Asia te puede llevar a la muerte? Sí, desafortunadamente sí. Hay dos tipos de cáncer que se están relacionando, que es el linfoma gigante de células anaplásicas y el linfoma de células escamosas. Ayer estaba viendo un informe del Congreso Anual de Cáncer de Mama que se hizo en Estados Unidos, en Miami, el 2 de marzo, en donde recogieron una cifra global del año pasado de 1.333 mujeres con este tipo de cáncer. Y de esas 59 murieron en el mundo. Entonces creo que sí es una cifra alta y sí te puede llevar a la muerte. De hecho, bueno, yo también he conocido muchas mujeres lindas, activistas, y tuvimos el caso de una chica que se suicidó. La depresión la llevó a eso, a no encontrar respuestas, a sentir que los médicos no le creían, no la escuchaban, que era hipocondríaca, y eso llevó al suicidio. Entonces son cosas que realmente no deberían de pasar. Claro. Es importante recordarle a todos los que nos están viendo y a los que nos van a ver después, estamos hablando del síndrome de Asia, algo que nos impactó a nivel de entretenimiento cuando Bárbara Bermudo lo contó, dio su testimonio donde descubrió que por sus implantes se había despertado el síndrome de Asia. El síndrome de Asia no es chiste. No nos tenemos que quedar con quienes dicen, como tú acabas de decir, no son síntomas de la menopausia, no son síntomas hormonales, no, el síndrome de Asia existe, ya está comprobado que existe, la doctora lo ha vivido en carne propia, muchas de nuestras famosas lo han vivido en carne propia, te puede llevar a la muerte y no te quedes con que te digan que son tus malestares y como tú bien dices, no normalizar, la importancia de no normalizar los dolores, las enfermedades, la caída del pelo, el cansancio, estás estresada, porque toda la culpa la tiene el estrés, pero no Sí, siempre la culpa la tiene el estrés. Doctora, si alguien se acerca a ti y te dice, toda la vida soñé con ponerme implantes mamarios.
de senos. ¿Qué le dices tú? Bueno, lo primero que le voy a decir a ella es, ¿por qué te los quieres colocar? ¿Ya? ¿Cómo te ves? ¿Cómo ves tu cuerpo? ¿Qué crees que está mal? Ya si la persona obviamente decide colocársela, decirle que hay otros métodos que no son los implantes para mejorar el volumen de mamas, que aquí en Colombia ya se está haciendo con los cirujanos plásticos. Y si después de toda esta conversación decide ir a prótesis mamarias, explicarle, mostrarle y que ella sea consciente de que eso puede que le genere algún tipo de enfermedad, pero que ella tenga la conciencia qué es lo que va a pasar con su cuerpo una vez lo modifique, porque fíjate que pasa algo. Nos colocamos las prótesis, en mi caso, para toda la vida, ¿sí? Y jamás tú piensas quitártelas. Y lo peor es que es una cirugía que obviamente se hace muy estéticamente por la areola, entonces no se va a ver la cicatriz. Pero jamás tú piensas que si te toca retirarlas por cualquier otro motivo que no sea síndrome de Asia, ¿sí? Vas a quedar con cicatrices más grandes y es una cirugía mucho más compleja. Entonces, entender todo esto, que una vez modifiques tu cuerpo, vas a poder tener inclusive más cirugías derivadas de este cuerpo extraño y que nunca tu cuerpo va a volver a ser como antes de, porque tu cuerpo cambia. Yo vivo feliz con el cuerpo que tengo actualmente, pero no a todo el mundo le pasa. Entonces, hacer la conciencia de ese tipo de cosas. Acá Verónica dice algo que es muy cierto, ¿no? Porque ahora de repente dicen, ah, es moda quitarse las prótesis. Es una tendencia, y la verdad es que no, como ella dice, ¿quién se quiere quitar algo que aparentemente es perfecto, ¿no? Para los cánones de la moda. Es cuidarnos, ¿no? Es cuidar nuestra salud y es descubrir cuando te pasó, o quizás antes de que te pase, decir, ¿sabes qué? ¿Por qué voy a llegar a ese punto? Me voy a quitar mis prótesis. Hablabas de otras cirugías que pueden hacerse para verse los senos más bonitos y que no necesariamente conlleva una prótesis. ¿A qué te refieres? A lipotransferencia. Eso es lo que está haciendo un médico acá en Colombia que dejó de colocar prótesis porque empezó a encontrar también muchas pacientes con síndrome de Asia, retiraban las prótesis y empezaban a mejorar sus síntomas. Entonces él dijo, bueno, si esto me está sucediendo, eso es medicina basada en la evidencia, lo que estamos encontrando en los consultorios. Voy a parar, quiero investigar, quiero aprender más del tema y por ahora se dedicó a hacer lipotransferencia y tuviera las cirugías tan bonitas porque yo las he visto. Quedan unos senos lindos y es de tu propio cuerpo, tu propio tejido nunca te va a hacer nada. Entonces, hay otras formas también de darle volumen al seno si la mujer quiere colocarse, Claro. obviamente, aumentar la Y talla. de hecho, o sea, se supone que tu cuerpo no puede rechazar tu propio cuerpo. Acá también se están Exacto. haciendo, hay una clínica que se llama Derma Clinic, que también está haciendo lipolaser, y con esa grasa, que el lipolaser lo que hace es que la grasa salga limpia, sin la sangre. Y con esa grasa, pues lo que se hace es como una reconstrucción o como un relleno mamario para que quede bonita y más natural. Y que sin duda la salud va a ser siempre lo primero. Sí. Para terminar, doctora, ¿qué le dices a todas estas mujeres que hoy te están viendo, las que tienen síntomas y están aterradas, y las que no tienen síntomas, tienen prótesis y de repente descubrieron algo que las alarma? Bueno, lo primero es entender que la explantación no es moda, ¿sí? Que simplemente en medicina, desde el año 2019, la FDA advirtió enfermedad por implantes mamarios, ya la categorizó, que esto es una realidad, que en medicina, vuelvo y digo, las cosas van cambiando a medida que pasan los años, uno va encontrando cosas nuevas. Entonces, aquellas mujeres que ya tienen síntomas y que no encontraron una explicación, creo que con este live les va a quedar claro muchas cosas, acercarse a sus médicos. Creo que sobre el cuerpo humano, las únicas personas que decidimos somos nosotras, las mujeres. No es lo mismo que venga un paciente a decirte, quíteme la prótesis de una rodilla porque eso es funcional, diferente a las prótesis mamarias que no es funcional, es estético. Entonces, aquellas mujeres que tienen síntomas, creo que ya se les está dando la respuesta a eso que no sabían que les estaba sucediendo.
A las que no, que empiecen a hacerse sus chequeos, que empiecen a revisar los síntomas de su cuerpo, que a veces los normalizamos como lo acabé de decir. Si no hay sintomatología, perfecto, porque hay una población que no les va a dar, pero siempre va a haber una inflamación allí en el cuerpo. Entonces, entender, uno, que las prótesis no son para toda la vida, nunca. Dos, que tienen un material que puede llegar a desencadenar reacciones en nuestro organismo. Tres, si ya tienes síntomas, pues empieza a programar una explantación y a recuperar la funcionalidad del cuerpo si no has desarrollado una enfermedad autoinmune, porque sí se puede. Y lo otro es que la explantación se debe de hacer con retiro de cápsula. Eso es muy importante que lo hablen con su cirujano plástico. La cápsula es un tejido altamente inflamatorio y si se deja adentro del cuerpo, pues obviamente va a seguir la misma reacción. Y ahí es donde a veces se ven las recaídas porque no le retiraron la cápsula y el paciente queda confundido pensando, no era eso, me quité las prótesis. ¿Qué es la cápsula? La cápsula es un tejido que se forma alrededor de la prótesis, pero es un mecanismo de defensa que O tiene sea, un tu propio tejido cuerpo de propio. generar barrera. Ok. Sí, es un tejido propio, migración de células inflamatorias formando una barrera. La prótesis queda totalmente forrada y envuelta. Eso es un tejido altamente inflamatorio y por eso se tiene que retirar siempre que se retire la prótesis. Si se deja adentro, sigue la reacción inflamatoria. Claro. Acá están preguntando, ¿qué pasa si la cápsula es muy finita? No pasa nada. Hay cápsulas que son gruesas dependiendo del grado de inflamación y otras muy delgadas. Lo importante es que se retire la cápsula, no que se deje adentro. Ahora, a veces no se puede retirar toda la cápsula. Cuando la prótesis está detrás del músculo, está el músculo, la prótesis y aquí vienen las costillas, la reja costal. Entonces, a veces esa cápsula está adherida a una parte a la costilla. Esa no se podría retirar por riesgo de perforar un pulmón. Entonces se deja un pedacito allí que eso no va a generar ninguna reacción porque se trata de sacar la mayor cantidad posible. Exacto. Bueno, doctora, muchas gracias. Gracias por ayudarnos a cuidarnos, por explicarnos lo que es el síndrome de Asia, por saber que hay soluciones, que hay prevenciones y por entender que si tú vas a tu médico y le dices que tienes estos síntomas, tú pregúntale si él sabe lo que es el síndrome de Asia. Si no sabe lo que es el síndrome de Asia, tienes dos opciones para mí. O lo mandas a estudiar al médico, que es el síndrome de Asia, y vuelves, o cambias de doctor por uno que te entienda lo que te está pasando. Así es, Mandy. Siempre como médicos tenemos que escuchar a nuestros pacientes y como médicos no nos las sabemos todas, pero es nuestra obligación empezar a leer y a estudiar mucho más del tema. Perfecto, gracias doctora, gracias. Y en un día tan especial en donde más todas tenemos que tener conciencia que somos únicas y que nos tenemos que cuidar. Así es. Feliz día para ti, feliz día para todas las mujeres que nos vieron, porque hoy es el Día Internacional de la Mujer. Entonces, como mujeres, empezar a empoderarnos de nuestra salud y de nuestros cuerpos y a aceptarnos tal cual como somos, perfectamente imperfectas, como siempre lo digo. Así es. Muchas gracias, doctora. Gracias por todo. Chao. Feliz día. Que estés bien.